Entramos a nuestra entrevista con Anelisa Villalaz para conversar sobre peleas entre hermanos. ¿Cuándo uno debe meterse y decir, basta, esto no debe pasar? Bienvenida, mi reina. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Mira Buen que tema. es un muy buen tema, es muy común y es necesario que los hermanos peleen entre ellos. Porque cuando los niños están creciendo, están aprendiendo a socializar y están aprendiendo a relacionarse con otras personas. Ok. Y mientras más chicos están los niños, hay procesos internos que tienen que ver con el desarrollo de la personalidad y que significa que el niño piensa que todo es de él y que el mundo le pertenece y que los padres le pertenecen. Y esto ocurre desde que los niños tienen alrededor de 2 años. Entonces, en ese momento, cuando empiezan los otros hermanos a pelear y préstame el juguete y yo no lo quería y arrancarse el juguete, es justamente el momento en que uno interviene para enseñar a compartir. Y esto es algo que uno lo empieza a aprender desde que nace hasta que muere. O sea, compartir es un proceso que a todos nos cuesta en diferentes niveles y que a lo largo de la vida uno puede observar entonces cuáles son las características de las personas que tienen más capacidad para compartir y cómo viven las personas que retienen y no logran soltar para compartir con otros. Claro, de hecho nuestros papás, después de nuestros padres, nuestros hermanos son la segunda relación más importante de nuestra vida. Sí. Yo pienso que por eso es que los segundos son más vivos que los primeros. Ajá. Porque los primeros siempre estuvieron solitos y cuando vienen los segundos, no solo los papás los agarran con más experiencia, sino que tienen al hermano que le enseña. Exacto, es como un maestro. Y fíjate que los hermanos son las personas que lo acompañan a uno durante más años de la vida de uno. Porque cuando los padres tienen los hijos, ya vivieron muchos años sin los hijos. Ya vivieron 20 años, 30 años, 40 años sin los hijos. Pero los hermanos viven pocos años sin la compañía de los otros hermanos. Entonces, es una relación que tiene una profundidad y que se puede llevar por muchos más años que lo que uno establece con otras personas alrededor de uno. Entonces, por eso es que es importante enseñarle a los niños a cuidar a sus hermanos y compartir con sus hermanos, porque esas son las personas más cercanas del corazón que le van a acompañar el resto de la vida. Entonces, uno siempre se pregunta, ¿pero cuándo uno interviene, no? Eso, exactamente. ¿Cuándo es que yo realmente empiezo a decir, deja a tu hermano, no hagas eso, no? Y realmente hay que buscar momentos para hablar de lo importante que es querer a los hermanos y compartir con ellos. Primero, no permitan que haya violencia física. Cuando hay violencia física, uno está irrespetando a la otra persona. Entonces, en ese momento es importante separarlo físicamente, no permitirles que peleen físicamente. No importa si tienen 2 años, 3 años, 10 años, 15 años, no es importante la edad. Cada vez que hay intervenciones donde se irrespeta o donde se pasa la línea y llegamos a la violencia física, hay que despegarlos, separarlos. Y esto es algo que uno debe aprenderlo para siempre, porque si tú estás en la calle y tienes una discusión con alguien, siempre es importante saber que hay un límite donde no puedes violentar físicamente a la otra persona. Anelisa, si es una forma verbal, ¿cuál sería la forma correcta, o sea, de un adulto, como quien dice, detener o poder evitar que ya la pelea se extienda y se llegue a algo más peligroso? Porque como mencionas, cuando ya viene la parte difícil, ok, los separo. Pero siempre hay una forma en donde antes de llegar a ello, Ajá. como que cuando está arrancando la pelea, uno pueda comunicarle de alguna forma, quizás uno está acostumbrado a hacerlo, ¿qué te pasa? Y gritar así, cosas que pueden, como quien dice, alterar más a la persona. ¿Cuál sería la Sí, forma correcta? Fíjate, es cierto que altera más. Cuando uno está sintiendo emociones fuertes, realmente uno no puede pensar muy bien y los pensamientos no son tan claros. Entonces es mejor vaciar esas emociones y después entonces pensar, hablar, conversar y aprender a tomar tiempos y espacios. Decir, me estoy poniendo muy brava, necesito un momento y esperar a que baje la rabia para entonces volver a conversar. Lo que pasa es que no es tan fácil aprender eso. Eso toma muchos años poder hacerlo con conciencia y por lo tanto para un niño es mucho más complejo y más difícil porque los niños tienen las emociones a flor de piel. Entonces todo sale de sin filtro y entonces no hay autorregulación. Y entonces fíjate qué especial es aprender esto porque cuando llegas a la vida adulta, incluso con tus propios padres, en vez de entrar en un conflicto donde hay peleas y que las personas se griten cosas horribles, que al final terminan sintiéndose culpables y pidiendo disculpas porque no quería decir esto, porque no quería decir lo otro. Es muy importante aprender conductas que tienen que ver con
tomar tiempos, tomar espacio. Necesito espacio para estar a solas un momento. Y cuando uno está en ese momento previo a que empiece esa gran pelea, es importante que puedas enseñarle a los niños, si son chiquitos, por ejemplo, les puedes preguntar, ¿por dónde va la rabia? ¿Va por aquí? ¿Va por aquí? ¿Va por aquí? Si ya va por aquí, necesitas tiempo libre, necesitas respirar, necesitas espacio. Sí. Exacto. Yo, algo que me parece un poquito injusto, y no tengo hijos, pero tengo sobrinos, y desde hace 23 años les doy clases a niñas de 5 años para arriba, incluso hermanas en el mismo salón. Y algo que he notado que es una conducta repetida, no voy a decir en todos los papás, pero sí en muchos papás, es simple y sencillamente porque el hermano es menor, hay que dejarlo. Para dar un ejemplo, mi sobrina de repente está jugando con una piedra y mi sobrino está jugando con un soldadito y de repente siempre es así, él le ve la piedra ahí, se la quita y ella dice, no, mi piedra. Claudia, dale la piedra, pero es mía. Él es tu hermanito, dásela. Entonces yo le veo la frustración a la chiquilla. Le entrega, lo siento, hermano, ya te vendí. Entonces son cositas así, pero no es solamente él. He visto que muchos padres hacen eso, que porque es el chiquito, porque a mí no me hacían eso. Yo nunca gané. Pero bueno, sí estoy viendo eso mucho ahora. Y fíjate que sin querer, porque también los adultos, los padres o los adultos que están manejando a los niños en un momento de angustia, de que estás ocupado en otra cosa y entonces quieres cortar rápido el problema porque no te puedes enfocar ahí, típicamente hacen eso. Y lo malo es que después el niño más grande piensa que no lo quieren tanto. Exacto. Sí, a mí no me quieren tanto, quieren más a mi hermano, cuando en realidad eso no es así. Entonces, es importante que se pueda establecer un balance entre lo que sí puedes hacer y un balance entre lo que tu hermano chiquito necesita, porque si no, entonces esas diferencias generan otro tipo de problemas y alimentan otros celos. Es como nos has comentado, que tenemos que pensar bien cómo vamos a decir las cosas, que a veces las decimos así a la ligera. Exacto. Lo otro que es importante pensar es que uno no debe usar muchas palabras. Hay que hablar claramente con pocas palabras. Suelta eso, deja a tu hermano, ven para acá, no toques la piedra, ¿sí? Comparte, pero no decir un montón de palabras de hijo, por favor, mira que yo cada vez que te veo te explico. Yo creo que debe estar de más. Esa Bueno. es otra cosa que me choca, mi hermano. Santiago, por favor, Santiago, por favor. Yo dije, pero tú, ¿por qué le suplicas? Claro. No, mi hermano tuvo sus hijos viejos y lo tienen, hacen con él lo que quieren. Pero también los que tienen los hijos jóvenes muchas veces hacen lo mismo. Y eso es una característica típica de esta generación de padres. Que quieren ser más Porque- amigos de los hijos, ¿no? Sí. Y yo pienso que en la familia no debe haber democracia. Bueno, Tiene fíjate haber que... una autoridad. Claro, y fíjate que son periodos generacionales distintos, entonces la carencia que tuvo una generación, entonces la quiere suplir para que la siguiente no la sienta de esa misma manera, pero no necesariamente fue todo malo lo que hicieron las generaciones 2, 3 arriba de nuestras edades. Entonces, siempre hay que tener la capacidad para ser autoritativos, y eso es un tecnicismo que usamos en psicología, donde uno no es un dictador, pero tampoco eres permisivo, es decir, que estás parado en la mitad. Eres una autoridad que ayuda a autorregular los procesos de todos los que están alrededor tuyo, o que eres como un administrador, pero al mismo tiempo necesitas tener una palabra que sea muy firme y una palabra que donde suene tu voz, los niños reaccionen. Y Yo eso recuerdo a mi mamá respetada. solamente con mirarme, tenía una forma especial de mirarme y yo quedaba así. ya, entendías. Son un talento, un y, don. y has visto los niños ahora que los miras y te preguntan, ¿por qué me estás mirando así? Sí. Así como es una generación y también un muy error distinta. premiarlos, ¿no? Si te portas bien, te voy a comprar tal cosa. Sí, ahí A cometemos mí un me error. parece que eso no debería ser. No sé, mi Ajá. sentido común me dice eso. Para algunos niños funciona de esa forma adecuadamente y para otros niños no. El problema es si te mantienes permanentemente haciéndolo así y después de los otros años ya es necesario modificar esa forma de enseñar, porque ya el niño debe tener interiorizado su aprendizaje y sus comportamientos adecuados, ya tienen mucha más conciencia. Pero fíjate que en el caso de los hermanos, por ejemplo, que son unas relaciones que van a tomar muchos años en madurar, cuando los padres están interviniendo todo el tiempo, no permiten que las dos personitas aprendan a relacionarse resolver los problemas y a resolver sus propios problemas. Exacto. Entonces es importante decirles,
¿Por qué no hablas mañana con tu hermano sobre esto? ¿Por qué no le dices a tu hermana otra vez y le explicas para ver si ella entiende lo que le estás diciendo? Y entonces de esa manera los padres no están metidos en el medio. Cuando los padres aprenden a hacer eso, entonces se facilita el proceso de relación entre los hermanos y hay más guía. Hay otro detalle importante que les quería contar y es que cuando uno está en una discusión, uno está en una pelea, realmente hay tanta emoción que no se puede pensar bien. Entonces, si tienes 2 niños de 5 años peleando, 4 años, 8 años, eso es mucho más fuerte. Por lo tanto, debes tomar otro momento del día, otra situación donde hables al respecto. Es decir, 3 días después, cuando estás comiendo o estás conversando de otro tema, les dices, ay, me acuerdo que hace unos días estuvieron peleando porque no querían compartir un juguete. ¿Qué tal si practicamos compartir? Vamos a practicar compartir. Yo te doy lo que yo estoy comiendo y tú le das a tu hermano y tu hermano me da a mí. Y entonces con objetos concretos practicas compartir y a decir gracias, a decir por favor, a decir, bueno, yo no quería compartirlo, pero voy a hacer una excepción y voy a compartir un poquito. Y entonces de esa manera haces prácticas fuera del escenario de la pelea, para que cuando llegue un escenario de pelea, ya entonces los pensamientos y las nuevas conductas pueden aterrizar. Exacto, estén incorporadas. Los niños olvidan tan rápido y son tan poco rencorosos que al día siguiente el papá como que ni se acuerda y no le refuerza esa enseñanza. Exactamente. Y como bien lo resalta Hanna, o sea, no es lo mismo una pelea de 2 niños de 5 años a 2 de 12 años, 8 años, Pero que todavía puede hay ser más hermanos que se fuerte. pelean como perro y gato. En la Sí, vida de hecho, de adulta. 20 y pico, 30 y pico. Y que ha Así sido es. así toda la vida. Yo me pregunto, mi hermano y yo dejamos de pelearnos cuando yo tenía 10 y él 12. A partir de ahí fue un love. En la escuela pensaban hasta que éramos novios. Mi hermano me agarraba la mano para llevarme a la escuela. Entonces para él yo era su hermana, él me protegía. Sí, es diferente. Yo creo que era todo una relación cambia. tan bonita. Y en mi caso también, yo creo que como todos niños, o sea, yo tengo una hermana que nada más nos llevamos 2 años. Y cuando estábamos pequeñas, ¡ay, Dios mío, qué peleaba! Entonces uno va y le reclama al papá y dice, ella no me habla, ¿y por qué no me habla? Entonces ya van creando un conflicto, un problema. Y ahora, yo creo que ni nos acordamos de cuándo fue la última vez. Impresionante. O sea, Ahora se cómo nivelaron, cambia ¿no? todo. Como todo, exacto, todo 2 va años es cambiando. Y en eso influyen también mucho los padres, Sí. en la forma en cómo intervienen en y cada cómo una de lo las van peleas. manejando. Y fíjense que es muy triste cuando uno encuentra adultos que no han logrado sobrepasar esa barrera de los celos o de la competencia Incluso que hay hay. hermanos gemelos que se supone que deberían estar súper unidos, que viven compitiendo, porque la gente Que no se quieren ni vestir igual. no paraba de compararlo. Sí, así es. Y por eso Horrible. nosotros siempre incentivamos a los padres a que busquen ayuda en los momentos en que se dan cuenta que no logran que esa relación se modifique o cambie, porque es verdad que los primeros años de mucho conflicto y mucha pelea, porque tiene que ver con el desarrollo de la personalidad del niño, pero ya más adelante, si eso no se va aliviando o no, los niños no logran llegar a acuerdos, es importante buscar ayuda, porque al final de cuentas, como les decía desde el comienzo, los hermanos son las personas que durante más años de tu vida van a estar al lado tuyo. Entonces, vale la pena poder enseñarles a cultivar una relación donde hay amor, donde hay cuidado, donde hay respeto, donde el compartir va un poco más allá de lo que compartirías con otras personas que no son de tu familia, y eso garantiza que esa persona va a tener como un gran amigo en su vida que va a poder acompañarlo en los momentos buenos y los momentos malos también. Excelente. Analisa tus redes sociales, pues estoy segura que muchos televidentes quieren saber. Voy a escribirle a Analisa, no tengo psicólogo o no me atrevo, no conozco uno. Yo creo que aquí usted tiene la oportunidad de comunicarse y pues hacer las consultas necesarias si usted está en una situación como esta. Así es, el Instagram es Ana Elisa Villalaz, pueden escribirme con muchísimo gusto. Excelente, gracias Ana por toda la información importante. Sí, Cuándo aprendí meterse mucho. entre peleas de hermanos, ya Ana Elisa nos dio aquí las recomendaciones, así que usted póngalo en práctica.